Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy aquí con ustedes, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que francamente ha generado muchísima expectación y, seamos sinceros, un poquito de misterio. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, y no de cualquier cosa, sino de la respuesta definitiva sobre Hande, y sobre qué es lo que él podría estar ocultando. Sé que muchos de ustedes han estado esperando esta información con ansias, y créanme, yo también. Así que si son fans de Kerem, de Hande o simplemente les encanta el drama y las historias de celebridades, han llegado al lugar correcto. Pero antes de que nos lancemos de lleno en este torbellino de especulaciones y verdades, les pido un favor enorme: si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal. Es completamente gratis y nos ayuda a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus celebridades favoritas. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos a empezar con todo. Este vídeo promete ser una inmersión profunda en la relación, o lo que solía ser una relación, entre dos de las estrellas turcas más queridas y seguidas del momento, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como saben, su romance floreció en medio de las grabaciones de la exitosa serie Çenkalkapım y capturó la atención de millones de fans en todo el mundo. Las redes sociales se inundaron de fotos juntos, de momentos compartidos, de gestos de cariño que parecían confirmar una conexión genuina y profunda. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las cosas a veces cambian, las agendas se complican, y los caminos pueden separarse. Y ahí es donde entra la pregunta del millón: ¿qué pasó realmente? ¿Hubo una ruptura? ¿Es solo una pausa? ¿Y qué es lo que Kerem Bürsin, con su característica calma y su aura enigmática, podría estar ocultando respecto a esta situación? Hemos visto y leído de todo: rumores, supuestas fuentes anónimas, análisis de sus interacciones en redes sociales, e incluso hasta teorías conspirativas. Pero hoy, en este vídeo, vamos a intentar poner un poco de orden en todo este caos. Vamos a desglosar lo que se sabe oficialmente, lo que se rumorea con más fuerza y, sobre todo, vamos a analizar las últimas declaraciones y las acciones de Kerem Bürsin para tratar de descifrar cuál es esa respuesta definitiva que tanto buscamos. ¿Está Kerem evitando el tema? ¿Está protegiendo a Hande? ¿O simplemente está viviendo su vida de manera privada, como cualquier otra persona? Vamos a explorar todas estas posibilidades y a presentarles nuestra perspectiva, respaldada por la información que hemos podido recopilar. Prepárense porque esto se pone interesante. Comencemos por el principio. La relación entre Kerem y Hande fue, sin duda, una de las más comentadas y queridas del panorama mediático turco e internacional. Desde que comenzaron a actuar juntos, la química en pantalla era innegable. Esa chispa que veíamos en Çenkalkapım traspasó las pantallas y conquistó los corazones de los fans. Pronto los rumores de un romance en la vida real empezaron a circular. Al principio ambos se mostraron reservados, como es natural, negando o esquivando las preguntas directas. Pero con el tiempo las pruebas se hicieron más evidentes. Los viajes juntos, las fotografías de vacaciones, los momentos compartidos en eventos y las tiernas publicaciones en redes sociales dejaron de ser especulaciones para convertirse en una realidad visible para todos. Los fans, que habían apoyado incondicionalmente su relación en la ficción, ahora celebraban su amor en la vida real. Era una historia de cuento de hadas moderna, con dos protagonistas guapos, exitosos y aparentemente enamorados. La cobertura mediática fue masiva. Cada detalle era analizado, cada aparición pública era un evento. Y la verdad es que para muchos eran la pareja perfecta. Se les veía felices, compenetrados, y su amor parecía fortalecerse día a día. Las entrevistas conjuntas a menudo dejaban entrever una profunda admiración mutua y un respeto que iba más allá de la profesionalidad. Kerem solía hablar de Hande con una admiración palpable, destacando su talento, su belleza y, sobre todo, su calidad humana. Y Hande, a su vez, mostraba una devoción y un cariño que enternecían a sus seguidores. Sin embargo, y aquí es donde la trama se vuelve más compleja, en cierto momento, las cosas empezaron a dar un giro. Las publicaciones conjuntas disminuyeron, los me gusta y los comentarios mutuos en redes sociales se hicieron más escasos, y las apariciones públicas juntos se volvieron menos frecuentes. Los rumores de una crisis o incluso de una ruptura comenzaron a sonar con más fuerza. Y como es habitual en estos casos, los medios y los fans empezaron a buscar respuestas.
Aquí es donde entra la figura de Kerem Bürsin y su respuesta definitiva. Kerem, conocido por ser una persona bastante reservada en lo que respecta a su vida privada, a menudo ha optado por el silencio o por respuestas muy generales cuando se le ha preguntado sobre Hande o sobre el estado de su relación. Y precisamente ese silencio, esa cautela, es lo que muchos interpretan como una señal de que hay algo más, algo que él podría estar ocultando. ¿Está protegiendo a Hande de la presión mediática? ¿Está intentando mantener un mínimo de privacidad en un mundo que constantemente invade su espacio personal? ¿O hay alguna razón más profunda por la que no quiere hablar abiertamente? Una de las últimas veces que Kerem fue abordado directamente sobre Hande en un evento público, su respuesta fue algo así como: siempre le desearé lo mejor a Hande. Tenemos un vínculo muy especial y siempre la apoyaré en todo lo que haga. Ella es una persona maravillosa. Esta declaración, si bien suena amable y respetuosa, es precisamente lo que muchos consideran una evasiva. Siempre le desearé lo mejor y tenemos un vínculo muy especial, son frases que podrían aplicarse a una amistad profunda, a un antiguo amor o a una relación que aún se mantiene en términos amistosos. No cierra la puerta a nada, pero tampoco confirma nada. Y es que Kerem Bürsin tiene una forma particular de manejar estas situaciones. No es un personaje que se regodee en el drama o en la exposición mediática de sus relaciones. Prefiere enfocarse en su trabajo, en sus proyectos, y en mantener ciertos aspectos de su vida fuera del foco público. Esto, para algunos, es un signo de madurez y respeto. Para otros, especialmente para aquellos que esperaban una confirmación oficial de su ruptura o de su reconciliación, es un motivo de frustración y de especulación. Entonces, ¿qué podría estar ocultando Kerem? La primera posibilidad es que simplemente están pasando por un momento delicado y prefiere no hacer declaraciones públicas que puedan empeorar la situación o generar más controversia. El mundo del espectáculo es cruel y una palabra mal elegida puede ser magnificada y distorsionada hasta el infinito. Kerem, siendo un profesional con años de experiencia en la industria, sabe esto mejor que nadie. Tal vez está protegiendo no solo a Hande sino también a sí mismo, de un circo mediático innecesario. Otra teoría que ha ganado fuerza entre algunos fans es que la relación, aunque haya terminado, sigue siendo muy importante para ambos y que prefieren mantener un vínculo de amistad y respeto. El tiempo que compartieron juntos en Senkalkapm y la intensidad de su relación en la vida real crearon un lazo difícil de romper. Quizás Kerem no quiere etiquetar lo que fue su relación con Hande ni tampoco quiere dar por sentado que todo ha terminado de una manera definitiva y negativa. Sus palabras de apoyo y sus deseos de bienestar podrían ser genuinos, y él simplemente no quiere etiquetar públicamente la naturaleza actual de su conexión. También existe la posibilidad de que Kerem esté ocultando información porque simplemente no es relevante para el público. A veces, en nuestra fascinación por las vidas de las celebridades, olvidamos que tienen derecho a su privacidad. Tal vez, lo que para nosotros es un gran misterio, para ellos es simplemente una cuestión personal que prefieren resolver en privado, sin la mirada constante de millones de personas. La respuesta definitiva que buscamos podría ser, en realidad, su derecho a mantener su vida privada. Sin embargo, no podemos ignorar que las redes sociales son un campo de batalla para las especulaciones. Los fans analizan cada detalle, desde las canciones que escuchan, hasta los lugares que visitan, pasando por los comentarios que dejan en las publicaciones de amigos en común. Y en este sentido, los recientes movimientos de Kerem han alimentado aún más el misterio. Por ejemplo, se ha observado que Kerem ha dado me gusta a algunas publicaciones de Hande en Instagram, incluso después de que se rumoreara la ruptura. Esto ha sido interpretado por algunos como una señal de que aún hay sentimientos y que la relación, de alguna forma, persiste. Para otros, es simplemente un gesto de cortesía entre personas que alguna vez estuvieron cerca. Además, en una entrevista reciente, cuando se le preguntó sobre sus planes para el futuro y si contemplaba volver a trabajar con Hande, Kerem respondió: me encantaría. Trabajar con Hande siempre es un placer y una experiencia increíble. Es una artista fantástica. Esta respuesta, de nuevo, es ambigua. Por un lado, muestra su aprecio profesional por ella. Por otro, no aborda en absoluto la cuestión personal de su relación. La verdadera pregunta es, ¿qué es lo que los fans esperan de esta respuesta definitiva? ¿Una confirmación tajante de ruptura? ¿Una reconciliación pública? ¿Un detalle íntimo sobre los motivos de la separación?
Es difícil darles a todos lo que quieren, especialmente cuando la vida real rara vez funciona con la claridad de un guión de película. Quizás la respuesta de Kerem es, en sí misma, su forma de comunicar que independientemente de lo que haya sucedido, Ande sigue siendo una persona importante en su vida, a quien respeta y a quien desea lo mejor. Y que él, como profesional, valora la conexión que tuvieron y no la descarta por completo para el futuro profesional. Podría ser que él esté intentando proyectar una imagen de madurez y respeto, incluso ante la presión de los medios y de los fans que exigen explicaciones detalladas. Es importante recordar que Kerem Bürsin es un actor, y como tal, sabe muy bien cómo manejar su imagen pública. Su silencio, sus respuestas medidas, podrían ser parte de una estrategia para mantener el control sobre su narrativa personal. Él no quiere ser definido por su vida amorosa, sino por su talento y sus proyectos. Y en este sentido, ha sido bastante exitoso. Entonces, ¿qué oculta Kerem Bürsin? Quizás no oculta nada en el sentido de tener un gran secreto que revelar. Quizás lo que oculta es simplemente su deseo de tener una vida privada, de no ser juzgado constantemente, y de poder manejar sus relaciones personales a su propio ritmo y de su propia manera. La respuesta definitiva que muchos esperan podría ser, en realidad, su derecho a la confidencialidad. Lo que sí es cierto es que la historia de Kerem y Ande ha sido un fenómeno. Han inspirado a muchos, han generado alegría y ahora, un debate. Y parte de ese debate surge precisamente de la incertidumbre, de la falta de una declaración oficial que ponga fin a las especulaciones. Pero, ¿es esa falta de declaración una señal de algo oculto, o simplemente una elección personal? Desde mi perspectiva y analizando sus acciones y declaraciones, creo que Kerem Bürsin está intentando mantener un equilibrio. Por un lado, reconoce el afecto que surgió durante su relación y el respeto que le tiene a Ande. Por otro, no quiere que su vida personal se convierta en el único foco de atención. Sus respuestas son un intento de honrar ambos aspectos, el respeto por Ande y la necesidad de privacidad para sí mismo. La verdadera respuesta definitiva podría ser que la relación, en su forma más pública y romántica, ha llegado a su fin, pero que el vínculo humano y el respeto mutuo persisten. Y que Kerem, en lugar de generar un drama público, prefiere mantener un perfil bajo y dejar que las cosas sigan su curso natural, sin la presión de etiquetas o de explicaciones detalladas. Él está ocultando, en cierto modo, la evolución de su relación, prefiriendo que sea algo que él y Ande manejen en privado, sin la interferencia del ojo público. Y para concluir este análisis, quiero recalcar que aunque la especulación es parte de la diversión del mundo de las celebridades, también es importante recordar que detrás de los personajes públicos hay personas reales con sentimientos y necesidades. La respuesta definitiva de Kerem Bürsin sobre Ande, si es que existe una, probablemente reside en su deseo de vivir su vida con dignidad y respeto, y de proteger la de Ande también. En resumen, hemos explorado la intensa relación entre Kerem Bürsin y Ande Erçel, el revuelo mediático que generaron y las especulaciones sobre su actual estado sentimental. Hemos analizado las declaraciones de Kerem, su cautela y su forma de manejar las preguntas sobre Ande. La conclusión a la que llegamos es que Kerem parece estar protegiendo su privacidad y la de Ande, manteniendo un vínculo de respeto y aprecio, aunque la relación romántica en su forma más pública haya podido concluir. Su respuesta definitiva es, quizás, su derecho a no exponer detalles íntimos y a gestionar su vida personal con discreción. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo, mis queridos espectadores. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. Espero que esta información les haya sido interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre la situación. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem oculta algo más? ¿Qué opinan de su forma de manejar estas situaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que leo todos y cada uno de ellos. Su opinión es súper valiosa para mí. Y recuerden, si disfrutaron de este contenido, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos que también son fans de Kerem y Ande, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse futuros análisis y noticias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.